Hola, muy buenas estudiantes amados, estimados. Eh, en la sesión anterior nosotros habíamos hecho una pequeña clase práctica donde creamos un modelo, creamos una vista y creamos un controlador, y además llegamos al punto de crear la base de datos con una tabla llamada clientes. En esta nueva entrega vamos nosotros a conectar la base de datos con nuestra aplicación. Para esto nos iremos a nuestro proyecto que estábamos trabajando y nos iremos a la parte de web config. En web config hay diferentes apartados en los cuales el servidor o en este caso nuestra aplicación necesita para sus configuraciones iniciales. En este caso nos centraremos en este apartado que es app setting. App setting lo que hace es guardar diferentes llaves o diferentes valores por defecto o que nosotros podamos otorgarle para así de esta manera pasarle ciertas configuraciones que necesitaremos a nuestra aplicación. Agregamos una nueva llave. En esta nueva llave nosotros vamos a escribir un cierto valor para poderlo recuperar dentro de nuestro sitio que estamos construyendo. Vamos a buscar la cadena de conexión para poderla gestionar desde acá. Para esto nosotros haremos uso del siguiente sitio, donde podremos ver las diferentes configuraciones para bases de datos. El sitio se llama connectionstream.com. En este sitio ustedes encontrarán referencias para las diferentes bases de datos que hay y cómo construir sus cadenas de conexión y poderlas implantar dentro a su sistema. En este caso nosotros vamos a ocupar SQL Server. En SQL Server vamos a ver las siguientes bases de datos, las siguientes conexiones. Podemos utilizar esta en nuestro caso y copiamos y pegamos en nuestro apartado que tenemos predefinido. Como ven, aquí tenemos nuestra cadena de conexión. Más adelante les mostraré otro apartado que está ya configurado para la parte de cadenas de conexión. En este caso vamos a ver el uso de app settings. Crearemos una carpeta nueva que se va a llamar helper. Dentro de esta carpeta crearemos una clase que se llamará data helper. Esta clase nos ayudará a nosotros a gestionar las cadenas de conexión que el sistema utilizará para gestionar sus datos. Dentro de esta tabla, dentro de esta clase
crearemos una opción para que esta clase la utilicemos nosotros sin necesidad de instanciarla, sin necesidad de hacer un new data helper, a como se los puedo escribir de esta manera. Vamos a crear una opción para tener que evitarnos usar este new data helper en esta clase. Entonces esta clase va a ser una clase de tipo estática y aplicaremos un patrón llamado singleton. En esta clase nosotros entonces haremos la siguiente configuración. Pueden ustedes investigar algo sobre el patrón singleton si ustedes ameritan, pero en esta clase me centraré nada más en cómo utilizarlo. El patrón singleton se utiliza de una manera para que la clase se instancie una sola vez dentro de toda la ejecución de la aplicación, y esto se logra de la siguiente manera. Declaramos una propiedad del mismo tipo de nuestra clase, la nombramos como instance. Creamos una propiedad pública llamada dataHelper y va a ser de tipo estática. Static es un tipo de modificador que quiere decir que esta variable va a estar siempre persistente a través de todo el tiempo, que aunque se destruya y vuelva a iniciar la clase, siempre vamos a tener el valor conservado. Esto se explica en los cursos básicos de programación. Él me está marcando un error porque dice que el objeto requerido, o sea, en este caso la variable privada instance, tiene que ser de tipo estático. Creamos el constructor, pero en este caso nuestro constructor no va a ser público, no va a ser accedido, sino que va a ser privado. E instanciamos nuestra clase una sola vez, porque si nosotros queremos instanciar esta clase no lo va a dejar, porque el constructor es privado y se va a gestionar dentro de la misma clase, dentro del mismo ámbito, para que la instancia de la clase quede creado a lo largo de la ejecución de nuestra aplicación. Entonces este patrón solamente se utiliza para crear clases de tipo singleton. O sea, no es buena práctica hacer esto en las diferentes clases que ustedes puedan ir implementando en el transcurso de nuestro curso. Esto es explicado para que ustedes puedan ver los diferentes patrones que existen en el desarrollo de sistemas. Tenemos nuestra clase singleton de esta manera. Lo guardamos y vamos a probarlo en nuestro controlador. Acá en nuestro controlador dataHelper ponemos, él nos marca que no tiene una referencia. Vamos a la bombilla y la bombilla automáticamente reconoce que nuestra clase está ubicada en esta ruta, la cual tenemos que hacer un using. Presionamos clic y él automáticamente nos agrega la referencia a nuestra clase. Ahora nuestra clase podemos utilizarla desde acá. Probemos hacer una nueva instancia de ella
y como verán nos va a marcar un error y nos va a marcar algo que dice que es inaccesible debido a su nivel de protección. Aquí yo lo que estoy haciendo es gestionar o hacer un llamado al constructor de dicha clase, pero el constructor de dicha clase es privado, lo cual no es permitido hacer desde otra clase llamar un objeto privado. Por eso les mencioné de que esta clase iba a ser gestionada de otra manera, se iba a autodeclarar, que es el patrón de diseño Tinkleton, y esto lo explica en sus referencias que ustedes podrían investigar en la web. Entonces, para esto, data helper, si como ven, ahora la instancia me aparece por defecto sin necesidad de que yo pueda instanciar o crear un objeto de dicha clase. En este momento aún no tengo ninguna propiedad creada, y lo que vamos a hacer es nada más crear una propiedad de tipo cadena, la cadena de conexión, y obtendremos y haremos un get a la misma. Nuestra cadena de conexión está contenida en nuestro apartado de app settings. ¿Cómo accedemos a ese app setting? De la siguiente manera: hay un objeto que se llama Application Manager, Configuration Manager. Este Configuration Manager almacena toda la configuración que está contenida dentro del webconfig, incluyendo el app setting. Pero como verán, este no está referenciado. Veo la bombilla y dice de que él me lo va a crear automáticamente, pero en el último apartado, usar System Configuration, y usamos este. Ahora podemos acceder libremente a app setting, y como verán, no necesito instanciar esta clase, sino que esta clase también es de tipo singleton, igual como nosotros creamos esta, que es data helper. Esta clase de nuestro apartado System Configuration es para obtener las diferentes configuraciones que están contenidas en app setting. Ahora accedo a mi valor en webconfig utilizando su llave. De esta manera ya tengo la cadena de conexión. En la cadena de conexión nos hace falta configurar nuestro servidor, y es el siguiente. Como nuestro servidor es local, ponemos un punto y la base de datos se va a llamar la que tenemos acá, ventas. El nombre de usuario, en este caso yo tengo LCA, y le puse el password del 1 al 8. Lo guardo. Vamos a compilar nuestros avances. Ahora nos trasladaremos a nuestro controlador, Client Controller, y haremos uso de la nueva propiedad que agregamos al data helper. Si ustedes notarán, instance es de tipo data helper, el cual se va a autogestionar ella misma, y podemos acceder a las diferentes propiedades que estén contenidas dentro de la clase. Vamos a obtener la conexión. Vamos a probar nuestra conexión utilizando un objeto llamado SQL Connection. SQL Connection no está presente, tenemos que hacer uso de su referencia yendo al bombillo, y él automáticamente en nuestro IDE nos está sugiriendo que utilicemos SQL Client. Damos clic e instanciamos.
él nos pide como por defecto la cadena de conexión. Le pasamos la cadena de conexión. Ahora probaremos a abrir con el método open.